glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, por esta bendición grande que nos concede, ¿sabes? Es un día domingo, el cual muchos han descansado, otros hemos trabajado, pero lo importante es que siempre somos motivados, impulsados por su santo y poderoso Espíritu, a seguir compartiendo lo que nos enseña la palabra, a seguir compartiendo lo que dice la Biblia. No me voy a enfocar en ningún nombre de alguna congregación, no me voy a enfocar en el nombre de un líder político o religioso, solamente voy a hablar lo que dice la palabra. No voy a hablar ni mencionar al lugar donde yo asisto, porque no vengo a hacerle publicidad a nadie, no vengo a engrandecer ningún rótulo de una congregación, no vengo a engrandecer ninguna persona, por muy grande, famosa que pueda ser, no me interesa. Es un simple mortal, igual que mi persona, igual que usted. Yo no voy a hablar de ello, sino voy a hablar de Jesús, de ese Jesús que tiene un poder sobrenatural, de ese Jesús que tiene un poder extraordinario, de ese Jesús que cuando nos encontramos con Él, ¿sabe qué es lo que vamos a encontrar? La paz, la seguridad, el milagro, tantas cosas que nosotros encontramos cuando nos volvemos a reunir o entablar una conversación con Él. Es muy importante, y en esta bendecida tarde no es nuestra intención acercarnos acá y perjudicar ese descanso, quizá que estés a pocos minutos o a no sé a cuánto tiempo que te puedas retirar de tu casa para ir a presentarte a tu lugar de trabajo. No es la intención venir a perjudicar ese descanso, sino seguir predicando lo que es la palabra, porque es muy importante, ¿sabes? Ahora en estos tiempos se nos ha levantado, no sé si muchas personas se han levantado en un pleito, en una contienda, creyendo el rótulo de una congregación, creyendo en una persona que se cree que es pura, que es santa, creyendo en una persona que dice que Dios le reveló, creyendo en una persona que dice Dios se le presentó. Y yo no voy a hablar de ello, no voy a generar contiendas, no voy a generar pleitos, sino a enseñar lo que a mí la palabra me enseña, que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, y en esta bendecida hora, este es el mensaje que yo quiero compartir, administrado bajo ese tema, encuentro con Jesús. Los textos bases los encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40 al 42. Ahí la Biblia nos habla de un hombre que tenía lepra, de un hombre que, hablando de la sociedad, religiosidad, eran totalmente aislados, eran totalmente despreciados. ¿Por qué? Porque eran tomados como personas inmundas, eran tomados como personas en las cuales no tenían valor alguno. Y saben, la Biblia dice en Levíticos capítulo 13, verso 45, dice la palabra que cuando aquel hombre, aquel sacerdote, veía a aquella persona y él comprobaba que era lepra la que tenía, dice la Biblia, que andaba por todas las calles con un vestido rascado, andaba, dice la palabra, con su rostro destapado, con un bozal. ¿Y sabes cuál era lo que él pregonaba? Él andaba pregonando esta palabra y él decía: inmundo, inmundo, inmundo. Y mientras permanecía la lepra en su cuerpo, era sacado de aquella aldea, era sacado de aquel lugar, bien se sanaba o se moría. Si él sanaba, podía volver una vez más a la aldea, podía volver una vez más al lugar de habitación. Si se sanaba, podía participar en lo que era la sociedad, en lo que era la religión también. Mientras tanto, él no podía. ¿Por qué? Porque era una persona totalmente inmunda. Nadie era prohibido, nadie podía acercarse, poner la mano sobre una persona que tuviese lepra. Pero ¿por qué quiero administrar bajo este tema un encuentro con Jesús? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús se encontró con este leproso, la gente lo admiró, la gente se quedó viendo, porque dice la palabra que vino un leproso hincado de rodillas, dice la palabra, con sus rodillas dobladas, se presentó delante de Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Él sabía perfectamente que la ley lo sacaba, él sabía perfectamente que por la sociedad, por la religión, estaba totalmente rechazado. Pero dice la palabra que cuando se presenta
Jesús dobla sus rodillas y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y los que andaban con Jesús se sorprendieron porque era prohibido tocar a un leproso, era prohibido poner las manos sobre una persona que tenía esa enfermedad. Pero sabes, la Biblia dice que cuando este hombre se acercó a Jesús, Jesús extendió las manos sobre él, y cuando Jesús extendió las manos sobre él, dice la palabra que le dijo: si quiero, sé limpio. Y en aquel mismo instante, la Biblia dice que la lepra desapareció. En aquel mismo instante, la palabra dice que aquel hombre quedó limpio. ¿Por qué vengo a compartir esta palabra? Porque muchos de nosotros podemos conocer la historia de Jesús. Muchas personas en el mundo entero podemos estar leyendo la palabra, podemos estar leyendo la Biblia, pero realmente aún todavía no hemos tenido un encuentro con Jesús. Podemos estar asistiendo a un lugar de gracia, podemos presentarnos día con día, y cuando hablo de un lugar de gracia, estoy hablando de una iglesia, independientemente de la denominación. Podemos estar sentados en ese lugar, podemos estar diciendo glorificar su nombre, podemos estar diciendo alabar, engrandecer la belleza de nuestro Dios, pero verdaderamente no hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque todavía hay lepra en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todavía hacemos excepción de persona. ¿Por qué? Porque todavía menospreciamos a otro. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en mi persona, en mi prosperidad, en mi crecimiento, en mi sanidad. No estoy pensando en los demás. No me interesa la necesidad de otro. No me interesa la condición que otro esté pasando. Por eso, bendita gracia de ese Dios poderoso, que es necesario tener un encuentro con Jesús. Es necesario entablar una conversación, tener una relación cercana con el Dios de los cielos. Aleluya. ¿Sabes? La palabra dice que había un hombre llamado Jairo. Dice la Biblia que este hombre Jairo era un principal de la sinagoga. La palabra sinagoga significa lugar de la asamblea, lugar de reunión, lugar donde se enseñaba lo que era la ley de Moisés. Entonces, cuando hablamos de un principal, estamos hablando de un hombre que era encargado de poner en orden lo que era, digamos, en estos tiempos, la casa de oración. Era un hombre que era encargado a que el servicio a Dios saliera perfectamente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Jairo, dice la Biblia, que tenía una niña aproximadamente de 12 años que estaba enferma, y la enfermedad que esta niña tenía era una enfermedad de muerte. ¿Por qué quiero conmigo? Le estoy hablando lo que dice la palabra, porque verdaderamente él estaba en un lugar de gracia, él estaba en un lugar de servicio, él era un principal, él era una persona respetada, él era una persona admirada por lo que hacía, por el trabajo que desempeñaba. Pero había algo, lo más importante, había algo, lo más primordial, había algo que no se había encontrado verdaderamente con Jesús, no se había relacionado verdaderamente con Jesús. ¿Por qué? Mientras él servía había tormento, mientras él servía había enfermedad, mientras él servía habría sombra de muerte. ¿Por qué? Porque verdaderamente pensamos a veces que esto es para exhibir, pensamos a veces que el servicio a Dios, el estar en un lugar de gracia, es para exhibición. No, es para que la gloria de Dios se mueva en nuestra vida, es para que la gloria de Dios haga cambios radicales en lo personal en nosotros. Aleluya. ¿Sabes? Y Jairo, dice la palabra, que estaba en ese lugar. Él estaba, era el principal, y no era que él se había puesto, sino que los ancianos, según la historia, según la palabra, los ancianos elegían a un principal. Los ancianos eran la gente respetada de las sinagogas. Los ancianos eran la gente que no se le podía faltar el respeto. Pero mientras él estaba allí, estaba en la primera silla, eran los principales, pero había una gran necesidad. ¿Y sabes por qué te vengo a soltar esta palabra? No es solamente de creer. ¿Por qué vengo a soltarte esta palabra? Porque no es solamente si yo creo que hay un Dios que da la vida, yo creo que hay un Dios que me levanta, yo creo, sino que lo más importante es encontrarnos con Él. ¿Y sabes qué? Para encontrarnos con el Maestro, cuando nos vamos a encontrar con una persona, hacemos tiempo. Cuando nos vamos a encontrar con una persona, nosotros separamos el tiempo y sabemos que vamos a
confrontar. Mira, y un encuentro es algo persona a persona, no es solamente por una línea, no es solamente por teléfono, sino que hay que presentarnos cara a cara con aquel o con aquella persona. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que Jairo escuchó hablar de Jesús y él dijo: no puede ser, yo no voy a estar en este lugar solamente creyendo, pero su gloria no la he visto. Solamente creyendo, pero en mi casa hay sombra de muerte. Solamente creyendo, pero en mi casa hay tristeza, hay soledad, hay llanto. Y entonces la palabra dice que este salió de la sinagoga y se presentó donde estaba Jesús y comenzó a decirle: maestro, tengo mi niña que es atormentada por una enfermedad. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Y dice la palabra que mientras él estaba hablando, alguien se presenta y le dice que la niña había muerto, pero Jesús le dijo: no te preocupes, esta duerme nada más. Y dice la palabra que cuando este hombre se presentó al maestro, se encontró con Jesús, las cosas comenzaron a cambiar, las cosas comenzaron a ser diferentes, las cosas, dice la palabra, bendita sea la misericordia de Jehová, donde había muerte, comenzó la vida a restaurar, comenzó la vida a florecer, comenzó la vida a ser visible. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces la Biblia dice que cuando este hombre Jairo hablaba con Jesús, se presentó una mujer también que tenía 12 años de flujo de sangre. Mientras Jesús se entretuvo en eso, dice la palabra que cuando él estaba aún hablando, diciéndole a esta mujer que la fe la había salvado, vino uno de los que servían al principal, y cuando se acerca a Jairo le dice: ya no molestes al maestro, la niña ya está muerta. Y dice la palabra que Jesús le dijo: no temas, solamente duerme, no temas, solamente duerme. Y dice la palabra que dijo: vamos a la casa de Jairo. Aquellos hombres iban con él, mucha gente lloraba, mucha gente hacía lamento. Y aún cuando Jesús iba llegando, la gente se burlaba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les dijo: la niña no está muerta, la niña duerme solamente. Aquellos hombres se burlaron, aquellos hombres dijeron: este está loco. Pero cuando Jesús entra es totalmente diferente. Cuando tenemos un encuentro personal con él, las cosas van a cambiar. Cuando tenemos un encuentro directamente con él, las cosas van a cambiar. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que Jesús dijo: saquen a esta gente. Esta gente no sirve, solamente me va a estorbar. Y le dijo al padre y a la madre de la niña: vengan ustedes. Y metió nada más 2 discípulos con él. Y cuando él entra, dice la palabra que le dijo a esta niña: niña, levántate. Y esta niña se levantó, dice la Biblia, y se le entregó a su madre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Dios es poderoso, Dios es grande en misericordia. Para Él no hay nada imposible, pero Él quiere tener una relación directa con nosotros. Él quiere que tengamos un encuentro personal con Él. Él quiere, bendito sea Dios, que nos descarguemos y lo presentemos a Él. No dependa de otro, no dependa de otra, no dependa del comentario de una persona, no depende de lo que dicen otros de ti. Lo más importante es depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo más importante es depender de aquel que nos da la vida. Aleluya. ¿Sabes? Dice la palabra que Jairo, imagínate, la niña estaba ya con una enfermedad de muerte. Ya no había esperanza, 12 años tenía, apenas comenzaba a vivir. Pero la enfermedad que tenía, ya no había medicina que la podía curar. Ya no había ciencia que la podía sacar hacia adelante. Pero él estaba sirviendo, él estaba en la sinagoga. Pero lo más importante le hacía falta, lo más importante le hacía falta encontrarse con el maestro. Lo más importante le hacía falta encontrarse con Jesús. Lo más importante le hacía falta tener una relación estrecha con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más te digo, no es solamente asistir a un lugar de gracia, no es solamente sentarse en una silla, presentarse al frente, dirigirse a muchas personas. No, porque eso era lo que Jairo hacía. Se presentaba, él hablaba de la ley, se dirigía a muchas personas, pero había muerte en su casa, había soledad en su casa, había tristeza en su casa. Aleluya. ¿Sabes? Y así hay mucha gente que están viviendo una vida bastante dolorosa dentro de sus hogares, bastante triste dentro de su familia.
Ellos quisieran cambiar las cosas. Ellos quisieran que todo fuera diferente. Y puede ser que asistan a un lugar de gracia. Y no vengo a decirte que te salgas de ese lugar, no, permanece allí. Pero lo más importante es que comiences a entablar una conversación directa con Jesús. Lo más importante es que no te estorbe el comentario de otro. Lo más importante no es que pienses que eres superior a otro por lo que hace, sino lo más importante es saber que hay un Dios supremo, hay un Dios poderoso. Lo más importante saber es que quieres que el maestro te abrace. Lo más importante es querer sentir esa poderosa mano administrando cada una de nuestras vidas, aleluya. ¿Sabes? Eso es lo más importante. Hay gente que conoce Biblia, hay gente que se prepara con muchos años y no es malo, al contrario, buenísimo. Pero te quedas con lo que te enseñó el hombre, te quedas con lo que te enseñaron allá en tal lugar. Lo más importante es que el maestro siempre esté contigo. Lo más importante es que la presencia de ese Dios poderoso esté allí en lo íntimo, allí donde estés, en tu cuarto. Donde había llanto, ya no habrá llanto. Donde había tristeza, ya no habrá tristeza. Donde había lamento, ya no habrá lamento. Porque habrá alguien que estará contigo, habrá alguien que te administrará. Y en lo personal te digo, me miraban en la calle como fuerte, me miraban en la calle como intocable, pero cuando entraba a mi cuarto, ahí había tristeza, había abandono, había menosprecio, había tantas cosas que no sentía. Pero cuando Dios comenzó a ministrarme, cuando Dios comenzó a visitarme, cuando tuve encuentro personal con Él, las cosas cambiaron. Hasta este momento nunca he estado solo, hasta este momento siempre su presencia me ha levantado, aleluya. ¿Sabes? Es que eso es lo que necesitamos, encontrarnos con Jesús. Mira, ese leproso era menospreciado, era vida, era desahuciado, tenía que estar fuera de la aldea. Si aquí viviésemos en aquellos tiempos, si hubiese una persona con lepra, teníamos que sacarla de esta colonia, teníamos que llevarla a un lugar aislado. Y ahí no van a haber visitas, ahí no va a haber familia que te pueda acompañar, ahí no va a haber hermanos que te puedan acompañar, ahí no habían padres que lo podían acompañar, ahí no habían hijos que lo podían acompañar. Aquel hombre tenía que estar solo. Imagínate el tiempo que pasamos encerrados. Cuando una persona tenía ese problema, esa enfermedad, ¿qué era lo que pasaba? Lo aislaban. La familia ya no estaba con él. La familia ya no podía extender la mano. La familia ya no lo podía abrazar. La familia ya no le podía decir, aquí estoy contigo. Solamente esperabas una noticia y totalmente terrible. Solamente esperabas una noticia y totalmente dolorosa. Solamente te decían, va a pasar el vehículo corriendo, va a pasar el vehículo a excesiva velocidad. ¿Y qué es lo que tú hacías? Tenías que correr. ¿Qué es lo que tú hacías? No sabías si verdaderamente era el cuerpo de tu ser querido, no lo sabías, pero ¿sabes qué? Bendita gracia de ese Dios poderoso, que cuando Jesús extendió la mano sobre muchos enfermos, los enfermos fueron sanos. Cuando Jesús extendió la mano sobre personas, benditos ellos que estaban en esa condición, ellos fueron restaurados, aleluya. ¿Pero sabes algo? Jesús nos iba a contaminar. Nosotros los seres humanos sí nos contaminamos, Jesús no. Y me encanta hablar de Jesús. ¿Sabes qué dice la palabra? De repente iba un endemoniado y tuvo un encuentro con el maestro. Dice la Biblia que este hombre permanecía en los sepulcros. Dice la Biblia que este hombre permanecía en soledad. Dice la Biblia que este hombre lo encadenaban y él rompía las cadenas. Imagínate el tormento que este tenía. Él se hacía daño, dice la palabra. Él se golpeaba, dice la palabra. Él se golpeaba. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? De repente tuvo encuentro con el maestro y los demonios se dieron cuenta que el que venía no era alguien natural. Se dieron cuenta que el que venía hacia ellos no era alguien normal, sino que era alguien que tenía un poder supremo. Y dice la palabra que comenzaron a decir, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Ellos comenzaron a ser tormentados y dice la palabra, Jesús los expulsó de ese cuerpo. Cuando este hombre tuvo encuentro con Jesús, dice la palabra que recibió la libertad. Dice la palabra que este hombre volvió a tener una vida normal como la que debía de tener, aleluya. ¿Sabes?
Ese es el Cristo que yo te predico. Es un Cristo de poder. Yo no vengo a mencionarte un Cristo que pide limosna. Yo no vengo a mencionarte un Cristo que necesita de tu dinero. Yo no vengo a mencionarte un Cristo que necesita nuestra ayuda. Vengo a mencionarte un Cristo que Él te va a ayudar. Vengo a mencionarte un Cristo que cuando Él extiende su mano, las cosas van a ser diferentes. Y que dice la palabra, cuando Jesús le pregunta el nombre a este hombre dice legión. ¿Y qué significa la palabra legión? Son 6,000 personas o 6,000 bultos. Eso era una legión. Entonces habían 6,000 demonios en este hombre, pero cuando se presentaron a Jesús, dijeron: ¿qué quiere con nosotros? ¿Sabes qué le dijeron? Permítenos que entremos a ese acto deserto. Dice la palabra que Jesús les dio el permiso. Ellos se fueron, se metieron al acto deserto, y aquel acto deserto, dice la palabra, se fue a un precipicio, se tiraron al mar y todos se murieron, dice la Biblia. Eso era lo que quería aquella legión con aquel hombre. Eso era lo que quería. Pero ¿sabes qué lindo? Aquel hombre fue libertado, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Dios es poderoso. Amigo mío que me estás escuchando, Dios es poderoso. Y ese Jesús que te estoy predicando es invencible, es intocable. Ese Jesús que te estoy predicando, puede haber gente practicando muchas cosas, pero Él es poderoso. Él no le tiene miedo a nada. Él no le tiene miedo a nada. ¿Sabes por qué? Porque Él es vencedor. ¿Sabes por qué? Porque Él es triunfador. ¿Sabes por qué? Porque para Él no hay nada imposible. ¿Sabes por qué? Porque Él no conoce derrotas. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice, el evangelista Lucas habla de una mujer, la viuda de Naín. En aquellos tiempos, una persona que fuese viuda, si no tenía un hijo varón, esa mujer perdía su herencia. Imagínate cómo en la actualidad quizá pueda haber una persona, una mujer que sea viuda, y sabe, su casa, su esposo se la entregó, le dejó documentos, pero cuando este muere, en aquellos tiempos, la mujer perdía el poder sobre las propiedades de su marido. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Si había un hijo varón, entonces podía aún habitar en ese lugar. Entonces podía aún estar en esa casa. Pero dice la palabra que mientras esta mujer de Naín, dice la Biblia que su único hijo varón murió, dice la palabra. Había mucha gente haciendo lamentos con él. Había mucha gente llorando con ella. Había mucha gente en aquellos tiempos. Se contrataban a unas personas que lloraban por el muerto sin saber quién era. Ellos hacían lamento. Ellos estaban llorando, pero verdaderamente no sabían quién era el muerto. Pero para eso se les pagaba. Eran llamadas lloronas de aquellos tiempos. Y entonces la palabra dice que cuando esta mujer estaba llorando, ella sabía que si los hombres querían, la podían dejar entrar a su casa. Si los hombres querían, la podían dejar entrar a la colonia. Si los hombres querían, podían dejar entrar o hacer lo que ellos querían con ella. Ella lo sabía, porque había perdido todo respeto. Había perdido todo aquello que la acorazaba, que la respaldaba. Pero dice la palabra que cuando esta mujer iban sacándola con su hijo único al lugar donde iba a terminar, donde iba a enterrarlo, donde le iba a abandonar, ¿sabes qué dice la Biblia? Jesús se presentó a la puerta y Jesús tuvo un encuentro con esta mujer. Esta mujer, dice la palabra, tuvo encuentro con el maestro. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Jesús le dijo: ¿por qué estás llorando, mujer? Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Porque dice la palabra, Jesús le dijo: no estés llorando, mujer. La mujer comienza a contar la historia. La mujer comienza a contar lo que pasaba. La mujer comienza a expresar, a llorar por lo que estaba viviendo. Y Jesús le dijo: no estoy llorando, mujer. ¿Sabes qué dice la palabra? Él extendió la mano sobre el cuerpo de aquel varón. Dice la palabra, extendió la mano sobre el cuerpo de aquel joven, y aquel joven se levanta, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Toda esperanza había muerto. Ella sabía que si los hombres querían, la podían dejar entrar una vez más a esa aldea. Ella sabía que los hombres podían abusar, hacer lo que ellos querían con ella. Ella había perdido todo respeto. Ella había perdido todo lo que le respaldaba. Ella había perdido, pero ¿sabes qué lindo? La palabra Naín significa delicia. La palabra Naín significa un lugar de reposo.
De ahí la estaban sacando, de ahí la estaban expulsando. Pero cuando Jesús entra, cuando Jesús se acerca a aquella puerta y ella se encuentra con él, eso es lo lindo que vas a encontrar. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Ya no hay esperanza para ti, ya no hay esperanza para la familia, ya no hay esperanza de los hijos, ya no hay esperanza en el matrimonio, ya no hay esperanza en la colonia. Si te encuentras con Jesús, las cosas van a cambiar. Si te encuentras con Jesús, todo va a ser diferente. Si te encuentras con Jesús, a su gloria va a resplandecer sobre tu vida. Aleluya. Pero todo es encontrarnos con Él. Aquí no vengo a decirte, ve a la iglesia que tenga este nombre, no. Yo no voy a decirte, ve a un lugar donde fulano que se llame de esta manera, ese hombre de Dios. No, yo no vengo a decirte nada de eso. Solamente vengo a decirte, encuéntrate con el Maestro, encuéntrate con Jesús. A esta mujer se le devolvió todo. A esta mujer dice la palabra que ya no la sacaron de ese lugar. Ya no la sacaron porque tuvo un encuentro con el Maestro, y el Maestro le devolvió la vida a este joven. El Maestro le devolvió la esperanza a este joven. Mucha gente necesita encontrarse con Jesús. Mucha gente necesita encontrarse con Jesús. Independientemente estemos asistiendo a un lugar de gracia, necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos entablar una conversación con Él. Necesitamos tener una relación muy estrecha con Él. Estamos urgidos de ello. Estamos necesitados de ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente hay que reconocer, solamente hay que presentarnos a Él, y su gloria se moverá, su poder se manifestará, su gracia se verá en nuestras vidas. Pero cuando nos encontremos con el Maestro, aleluya. ¿Sabes? Es por eso que quería compartir esta palabra con usted. Encuentro con Jesús. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Hay cosas que nos cubren a nosotros. Hay cosas que nos disfrazan a nosotros. Y tenemos pena, que es lo que va a decir la gente de mí. Tenemos vergüenza, que es lo que la gente va a expresar de mí. Y es por eso no queremos encontrarnos con Jesús. Cuando el problema crezca, a la gente no le vas a interesar. Cuando el problema crezca, la gente mira. Con esto te lo digo todo. Mira cuántos jóvenes están guardados, cuánta gente adulta está guardada. ¿A quién le interesa eso? Al gobierno es el que menos le interesa. No vengo protegiendo a nadie, no vengo culpando a nadie, pero esa es la vida, esa es la realidad. Pero Jesús ahí está llevando palabra. Jesús ahí se está presentando. Ahí hay hombres que están predicando el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, porque Él no hace excepción de personas. Hay mucha gente que se está encontrando con Él. Hay mucha gente que está entablando una relación con el Maestro en esos lugares también. Aleluya. Y es por ello nos acercamos a estos lugares a seguir predicándote la palabra. Encuéntrate con Él. Pero ¿sabe nosotros que le hacemos reverencia? Le hacemos reverencia a un político. Si este me toca la mano, ya no me la quiero lavar. Si este me abraza la camisa, ya no la quiero lavar. Y Jesús no te quiere tocar, Él te quiere libertar. Jesús no solamente te quiere abrazar, Él te quiere libertar. Él quiere acompañarte a todas partes que tú vayas. Él quiere acompañarte en los momentos duros de la vida que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque independientemente tengamos el encuentro con el Maestro, vamos a pasar situaciones duras, bastante difíciles, pero ahí vas a ver la mano de Dios moviéndose a tu favor. Ahí vas a ver la poderosa mano invisible de ese Dios poderoso sacándote adelante, poniéndote en alto. Y esto es para que vea que su gloria es verdad. Esto es para que vea que su poder es verdad. Aleluya. Así que en esta bendecida hora, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este gran privilegio que nos concede, seguir compartiendo la palabra. Como se lo dije al principio, no era mi intención venirte a incomodar, no era mi intención venirte a alterar, sino solamente decirte que hay un Dios que te ama, solamente decirte que hay un Dios que permanece con la mano extendida mientras estemos respirando, mientras estemos con vida. Hay un Dios que no se cansa de permanecer con esos brazos abiertos. Si tú lo crees, dice la palabra que con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Dice la palabra que Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Así que en esta bendecida hora, si usted lo cree, yo le invito a haga una breve oración conmigo. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama.
No se le olvide, Cristo le ama. Alabado sea Dios. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Sé que esta oración le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.